solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Buenos días, bienvenidos a su devocional acercándonos a nuestro Señor Jesucristo de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza, La Calera y Huasca. Le damos un cordial saludo a nuestros oyentes, los que se encuentran acá en Colombia y los que se encuentran en otros países. Seguimos leyendo el libro de Jeremías y hoy nos corresponden los capítulos 12, 13 y 14. En los capítulos anteriores podemos ver cómo el pueblo de Israel y Judá se habían apartado totalmente de Dios y su pacto. Y las consecuencias de esta rebeldía fue la sequía y hambre en estas naciones. Pues si no habían cultivos, tampoco había que comer. Dios les había prometido que si oían su voz y cumplían su palabra, ellos serían para Él su pueblo, y Él les sería por Dios, y que les daría la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero hemos estado leyendo que ellos no quisieron escuchar a Dios y su palabra, sino que se mantuvieron en la terquedad de su perverso corazón, en rebeldía, y que se fueron detrás de otros dioses. En consecuencia, la sequía que vino sobre este pueblo, sobre estos pueblos, como juicio fue muy severa. Y eso lo vamos a ver en los versículos 4 y 5 del capítulo 14. Dice en el versículo 4, se ha resquebrajado la tierra, porque no ha llovido en el país. Los labradores confundidos se cubren la cabeza. Y en el 5 dice, aún las ciervas en los campos paren y abandonan la cría porque no hay hierba. Dice que las ciervas, es decir, los venados, abandonan sus crías por falta de agua y pastos, como consecuencia del juicio que Dios trajo sobre estos pueblos. Y como siempre, vemos también que el pueblo de Israel, cuando se sentía acorralado, clamaba a Dios. Pero ¿qué sucedió? Esta vez Dios rechaza la súplica del pueblo, porque ellos solamente querían que Dios los rescatara. Pero Dios se niega a responder sus oraciones de ellos, suplicando por lluvia y pidiendo por lluvia. Esta vez ni siquiera las oraciones de Jeremías realmente los iban a ayudar. Dios se niega a escuchar sus oraciones. Ellos estaban conscientes que Dios los quería bendecir y también sabían lo que debían hacer para recibir esa bendición. Pero ellos sencillamente querían que Dios hiciera su parte y ellos no querían hacer la suya, que era obedecerlo y seguirlo. Y así como la tierra estaba árida e improductiva, así también estaban las vidas de estas personas, porque habían rechazado el agua de vida. Dios es el agua de vida y ellos lo estaban rechazando totalmente.
Dios estaba mostrándole a ellos que lo que estaba sucediendo a la tierra físicamente también estaba ocurriendo en sus corazones en un sentido espiritual. Estaban secos y áridos. Estaban sufriendo, estaban pasando hambre. De igual manera sucede en nuestras vidas, así como vemos, siempre decimos, ay, el pueblo de Israel, pero es que el pueblo de Israel también somos nosotros, nos parecemos al pueblo de Israel. De igual manera, como le sucedió a ellos, sucede en nuestras vidas también. Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, pagando un precio muy, muy alto, su propia vida, y derramar hasta su última gota de sangre para restaurar esa relación, para mantenernos en esa comunión con Él. Y nuestro corazón es terco, es duro, rebelde, obstinado, malvado. Y solo nos acordamos de Dios y acudimos a Él cuando necesitamos algo, cuando tenemos una necesidad económica, cuando tenemos una crisis en nuestro matrimonio, una crisis familiar, una enfermedad, algún problema. Y Dios en su inmenso amor nos responde. Y aunque no me gusta esa frase, me parece como irrespetuosa, pero a veces vemos a Dios como un bombero. Lo llamamos solamente cuando hay una emergencia para que venga y apague ese fuego del momento. Acudimos a Él, acudimos en ese momento y Él viene y trae sanidad a nuestras vidas o nos ayuda a salir de la crisis en la que estamos, pero volvemos y nos olvidamos de Él y nos apartamos de Él y buscamos a otros dioses, ¿sí? Y nos alejamos de Él y ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en otras cosas o en otros dioses, idolatramos otras cosas que nos ofrece este mundo, que realmente nos llevan a una sequedad espiritual. También sucede con esas personas a las que constantemente les estamos hablando de Dios, les estamos llevando el mensaje de salvación, les estamos animando, predicándoles el Evangelio para que se acerquen a Dios. Y lo más triste que es que no solamente sucede con las personas que no conocen nada de Dios, sino también con las que ya conocen. Y así como el pueblo de Israel quieren la bendición de Dios y quieren los privilegios y quieren la bendición como hijos de Dios, pero no quieren sujetarse a la palabra de Dios ni a sus principios, y mucho menos quieren buscar esa intimidad y esa relación con Dios, que como decía antes, se pagó un precio muy alto, ¿verdad? Jesús realmente pagó con su propia vida para que nosotros tuviéramos para restaurar esa relación con Dios. De igual manera, su vida se encuentra en sequedad o se encuentra vagando en ese desierto. Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos encontrado en esa situación de sequedad, que nos sentimos secos, que nos sentimos como vagando, como caminando sin rumbo, caminando por un desierto. La persona que no tiene a Dios en su corazón realmente así se encuentra, así está en esa posición. Jesús mismo dijo que Él era el agua de vida, ¿verdad? Que Él era el agua que saciaba nuestra sed, que el que bebiera de Él no tendría sed jamás. Y al igual que el pueblo de Israel, el corazón está allí duro, seco, endurecido, terco, rebelde, y no queremos venir a Dios. Y nos encontramos en esa posición que se encontraba Jeremías, intercediendo por un pueblo, ¿sí? Intercediendo por una nación, intercediendo por nuestra familia. Si no es tu posición, debería ser. Como conocedor de la palabra, ese es el otro punto al resaltar de estos versículos. Cómo Jeremías toma la posición y se levanta como un intercesor en medio de este pueblo
y ocupa el lugar junto a este pueblo, y lo vamos a ver en el versículo 7 del capítulo 14. Dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Lo que me impacta de la actitud de Jeremías es que él no tomó una actitud de jactancia o de orgullo, decir, Señor, mira este pueblo, como está pecando, como está rebelde contra ti. Yo no, sino que él se unió, o sea, él se puso en la posición de este pueblo y dijo: nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Él no estaba criticándolos, sino que él se puso en la posición de ellos. Y a veces eso sucede con nosotros, ¿verdad? En vez de ponernos en la posición de la otra persona, interceder por ella, lo que hacemos es criticarlas. Y hacemos la oración que hizo el fariseo, de la que nos hablaba Jesús en Lucas 18, 11 y 12, que se jactaba de lo que hacía y se declaraba superior a los demás. Y pues una oración de este tipo nunca podría identificarse con el pueblo de Dios. Podemos ver que Jeremías no expresó esta clase de oración, sino que él se identificó con los que pecaron del pueblo de Dios y admitió su condición diciendo: contra ti hemos pecado. Él los confesó como sus propios pecados, ¿verdad? Así debemos nosotros también interceder por nuestro pueblo y por nuestra oración, por nuestra nación. Y después sí podemos hablarles a ellos del amor de Dios y del juicio de Dios, pero poniéndonos en esa posición, intercediendo por nuestra nación. Realmente Jeremías sufrió mucho, lloró mucho por el pueblo, a tal punto a verse en un estado de angustia y que él no hallaba como consuelo. Y él expresa lo siguiente en el capítulo 15, versículo 16. Dice: fueron halladas tus palabras y las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Un leve conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Necesitamos digerirla, comerla, ponerla en práctica y que tome parte de nuestro ser. Eso es lo único que va a traer alegría a nuestro corazón, que va a traer paz, que va a traer saciedad. Y así como ocurrió en Jeremías, que solamente la palabra de Dios es la que logra causar ese efecto en nuestras vidas, así como lo hizo en Jeremías, ¿sí? Es acercándonos a Dios y comiendo de su palabra, digiriéndola. Entonces, los dos puntos a resaltar hoy son dejar la terquedad, la rebeldía, la dureza de corazón, la obstinación, volver nuestro corazón a Dios y digerir su palabra. Y el otro punto es interceder por nuestra nación, ¿sí? Ponernos en el lugar de las personas que están pecando, ponernos en ese lugar, no pecar igual que ellos, ojo, me refiero a ponernos en su lugar y clamar a Dios y pedir perdón por nuestros pecados y por los de nuestra nación, interceder, porque Dios nos llamó a eso también, a interceder por otros. Amén. Entonces, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, Señor, al morir por nuestros pecados, para que nos podamos acercar confiadamente a ti. Señor, mi Dios, ayúdanos a amar tu palabra, a digerirla, pero sobre todo, mi Dios, a ponerla en práctica. Señor, quita toda dureza de corazón de nuestras vidas, toda terquedad, toda rebeldía, toda obstinación, Señor, que nos impide acercarnos a ti. Señor, y hoy, Señor, nos presentamos, Señor, ante ti, Señor, en nombre de nuestra nación, Señor, y te pedimos perdón por los pecados de nuestra nación, mi Dios,
por su rebeldía, por sus iniquidades, Señor. Trae salvación a nuestra nación, trae convicción de pecado, trae arrepentimiento, Señor, y trae convicción de juicio. Perdónanos, mi Dios, y ten misericordia, Señor, de esta nación. Señor, también clamamos a ti, mi Rey, por los que están pasando, Señor, por crisis económicas, Señor, por crisis familiares, Señor, por los que se encuentran, Señor, mal de salud, Señor, que seas tú, Padre, poniendo tu mano sanadora sobre ellos, Señor, trayendo sanidad, Señor. Señor, también que seas tú sanando nuestra tierra, Señor, y trayendo paz a nuestra tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, mi Dios. Amén.